darles básicamente alguna idea, tal vez de las preguntas fundamentales o de alguna de las preguntas, porque la verdad que nunca terminan de haber preguntas importantes que ustedes tienen que hacerse al momento de pensar cómo van a estructurar su negocio, y no solamente eso, sino que también cómo piensan, porque vamos a pensar en grande, que esto va a crecer, cómo lo van a internacionalizar. ¿Ya? Algunas de las ideas que están acá puestas ya han sido discutidas básicamente en relación a la estructura legal. Mi idea es que básicamente ustedes lo puedan mirar desde otra perspectiva y miren el efecto tributario que puede tener cada una de las decisiones que ustedes pueden tomar. ¿De acuerdo? Cuando ustedes dicen, bueno, vamos a hacer un negocio, tengo esta idea genial, ahora ya la desarrollé, ya la patenté, quiero hacer que mi negocio crezca. Hay distintas preguntas que ustedes deben responderse. Por ejemplo, la primera, que algo ya vieron, digamos en la primera sesión, ¿qué debo hacer? ¿Debo tener una sociedad o debo invertir por yo mismo, como una persona natural? Ustedes fueron los creativos, a ustedes se les ocurrió esta idea, ¿cierto? En segundo lugar, si yo decido tener una sociedad, ¿qué tipo societario voy a tener? No voy a adentrarme en las diferencias legales de cada uno de los tipos societarios, no los voy a aburrir con eso, porque sé que para los que no son abogados esto es una lata, digamos, pero sí es importante tener presente que hay ciertas precisiones en materia tributaria que sí pueden afectar su decisión al momento de definir qué tipo societario ustedes van a utilizar. Otra pregunta que es muy importante, sobre todo para ustedes que quieren hacer crecer el negocio, es cómo voy a financiar ese negocio. ¿Lo voy a financiar con mi capital? ¿Lo voy a financiar con el capital de un tercero? ¿Lo voy a financiar con un capital de un tercero que es alguien que está acá en Chile? ¿O yo en el fondo estoy pensando en grande y quiero tener capital de un extranjero, por ejemplo? Que es un caso bastante frecuente. O en el fondo me quiero endeudar con un tercero. De alguna manera los dos casos son tipos de deuda, ¿cierto? En un caso yo básicamente estoy actuando como acreedor-deudor y en el otro caso es fundamentalmente un nuevo socio que ingresa a la compañía. Y un tema que muchas veces es bien importante tenerlo presente al principio, porque da muchos dolores de cabeza después, es ¿qué va a pasar el día de mañana cuando a mi empresa le va a ir fantástico? Partió de nada, era una semillita y hoy día es un tremendo proyecto que yo quiero enajenar o que alguien está interesado en comprar. ¿Cuál es el efecto que eso puede tener? Porque eso efectivamente va a tener un efecto tributario importante. ¿Ya? Y por último vamos a ver la posibilidad de una eventual expansión a otros países. ¿Cómo elijo yo los países? ¿A dónde me voy? ¿Cómo de alguna manera tengo esa presencia en ese país y cuál es el efecto en distintos países? Porque efectivamente el efecto no es el mismo. Si yo invierto, por ejemplo, en Brasil, si yo invierto en Estados Unidos, si yo desarrollo mi negocio, por ejemplo, en Argentina, el efecto que yo voy a tener acá en Chile no es el mismo. Ahora, un tema que es muy básico en materia de impuestos y que muchas veces las personas se confunden es que fundamentalmente cuando yo tengo que una persona es residente acá en Chile, ya sea una persona natural como todos ustedes, o por ejemplo una sociedad que ustedes constituyen acá en Chile, esa persona por el hecho de ser residente en Chile tributa en Chile respecto de todas sus rentas que se generan, ya sea rentas que se generan en Chile o sea rentas que se generan en el extranjero, lo que se llama rentas de fuente chilena, rentas de fuente extranjera. Entonces, eso es muy importante porque, por ejemplo, si ustedes van a desarrollar un negocio en el extranjero y están recibiendo una remuneración del extranjero, esa remuneración debe ser declarada acá en Chile y respecto de esa remuneración ustedes van a tener que pagar impuestos acá en Chile. Se entiende que son rentas de fuente chilena aquellas que provienen de actividades o bienes situados en Chile. Las que no corresponden a rentas de fuente chilena van a ser rentas de fuente extranjera. Si ustedes son residentes acá en Chile, da lo mismo, porque van a tener que tributar respecto de todo. Lo que es importante es que cuando ustedes tengan rentas que vienen del extranjero, esas rentas van a tributar acá en Chile solamente en el momento que ustedes las reciban. ¿Ya? O sea, por ejemplo, si ustedes participan, adelantándome un poco, en una sociedad extranjera, la sociedad extranjera tiene utilidades hasta el día de mañana en que la sociedad distribuye sus utilidades a Chile, recién en ese momento ustedes van a tener que declarar y pagar impuestos por esas utilidades acá en Chile. En el caso de que sean rentas que provienen, por ejemplo, de las actividades que ustedes realizan en Chile, da lo mismo. Da lo mismo si ustedes en el fondo les pagaron esa renta o si es que ustedes tienen derecho a exigir, igualmente van a tener que tributar acá en Chile por esa renta.
Ahora, si ustedes, por ejemplo, quieren desarrollar, que es la pregunta más básica y la respuesta es obvia, ¿ya? Pero un poco para responder una de las preguntas que había hecho uno de los asistentes hace un rato, cuando yo decido desarrollar mi negocio como persona natural, obviamente que tengo una serie de consideraciones legales en materia de responsabilidad, de afectación del patrimonio, eso es así. Pero también desde el punto de vista tributario hay una diferencia, porque si yo estoy desarrollando esta actividad, por ejemplo, ustedes desarrollan un servicio tecnológico y reciben una remuneración por ello, ustedes van a estar afectos a impuesto global complementario, que tiene una tasa que es de un 0 a un 40%. Ustedes van a tener que presentar su declaración anual en abril de cada año y pagar el impuesto correspondiente con esa tasa que opera, digamos, de manera marginal. Entonces, la primera pregunta es, ¿me conviene tener una sociedad? Y la respuesta es obvia, ¿ya? ¿Cuál es el beneficio? No significa que ustedes necesariamente van a pagar menos impuestos, ¿ya? Pero lo que es importante es que cuando yo desarrollo mi negocio a través de una sociedad, es esa sociedad la que se transforma en el contribuyente, ¿de acuerdo? Y esa sociedad va a ser contribuyente del impuesto de primera categoría. Y yo como persona natural, que soy el socio de esa sociedad, solamente voy a tener que pagar en el momento en que la sociedad me distribuya a mí. Entonces, puede ser que efectivamente la tasa total, lo vamos a ver en un momento, sea la misma, pero hay un efecto que es muy importante, que es el deferimiento del impuesto, que tiene un efecto financiero importante y que puede significar beneficios importantes para ustedes, ¿ya? Entonces, si yo lo que estoy haciendo es desarrollando mi negocio como una persona natural, voy a estar afecta a las rentas que genere, da lo mismo de donde venga, sobre base de vengada percibida, salvo en el caso de rentas provenientes del extranjero, en ese caso solamente van a ser sobre base percibida y me van a gravar dependiendo de cuál sea, digamos, la tasa marginal que corresponda al nivel de rentas que yo tengo. Ahora, lo que les puse ahí, remuneraciones pagadas al extranjero, es importante que ustedes también lo tengan claro. Por ejemplo, si ustedes contratan el servicio de una entidad extranjera, supongamos que ustedes están desarrollando su proyecto de inversión y necesitan un servicio técnico de un diseñador súper especializado que está, no sé, en Perú o en Brasil, en Estados Unidos, ustedes van a tener que pagarle, ¿cierto? Porque, bueno, menos que él quiera hacerlo gratis, pero un poco difícil. Ustedes van a tener que pagar, van a tener que remunerar ese servicio. Como esa remuneración corresponde a una renta de fuente chilena, aun cuando esa persona está en el extranjero, esa persona va a tener que tributar en Chile por esas rentas. ¿Por qué se los menciono acá? Porque ustedes me dicen, bueno, no tiene nada que ver, es el extranjero el que tiene que tributar. Está bien, pero ustedes son quienes van a pagar y como pagadores de esa renta son quienes tienen la obligación de efectuar la retención correspondiente del impuesto a cuenta de esa persona que está en el extranjero. Entonces eso es muy importante porque en definitiva, si ustedes no hacen esa retención, ustedes van a ser el responsable aun cuando el verdadero contribuyente es el que está en el extranjero. ¿De acuerdo? Bueno, inversión a través de una entidad, ¿ya? Como ya les dije, esta es una sociedad, la sociedad está constituida en Chile. En términos generales, yo estoy de acuerdo, digamos, con lo que habían planteado recién en el sentido de que en términos muy generales, el tratamiento tributario que se aplica a los distintos tipos jurídicos es más o menos el mismo. Hay ciertas diferencias. Entonces, nuevamente, si bien desde el punto corporativo una SPA puede ser siempre más conveniente porque de alguna manera ustedes pueden estar solos, tiene mucha más flexibilidad que una sociedad anónima, el tratamiento tributario de las SPA se asimila a las sociedades anónimas y en ciertos casos puede ser más conveniente tener una sociedad anónima, pero en otros casos puede ser más conveniente tener una sociedad de responsabilidad limitada desde el punto de vista tributario. Entonces, por eso es que es muy importante y muchas veces lo difícil, digamos, cuando uno echa a andar un negocio o cuando uno asesora a quien está, digamos, echando a andar un negocio, es tratar de conciliar de alguna manera tanto los aspectos comerciales como los aspectos tributarios, porque puede ser que en ciertos casos específicos les convenga más una, pero en el otro les convenga más otra. ¿Ya? Ahora, la sociedad una vez que se constituye, alguien ahí también lo comentó, es muy simple, digamos, lo que es la obtención de RUT. Si la sociedad no tiene RUT, simplemente es como no existiera, es lo mismo nosotros no somos nada sin nuestro carnet y el número, digamos, del carnet. Es lo mismo para la sociedad.
La obtención de RUT es un trámite muy simple. Yo les diría que es el único trámite que no se puede realizar por Internet, que requiere presencia. Ustedes tienen que ir a la Oficina de Servicios de Impuestos Internos que corresponda y es un formulario que ustedes tienen que solicitar el RUT y también la iniciación de actividades si es que pretenden efectivamente empezar a desarrollar su negocio. ¿Ya? Como yo les decía, a nivel de la sociedad, a nivel corporativo, ustedes ahora son ustedes, personas naturales, que son socios en esta sociedad, ¿cierto? Esta sociedad, como les decía también, como residente va a estar afecto a impuesto en Chile. ¿Qué impuesto lo grava? Y ese es el que se conoce como impuesto de primera categoría. Hoy día, por mucho tiempo, el impuesto de primera categoría fue de un 17%, ¿ya? Y a raíz precisamente del terremoto, dentro de las medidas que se introdujeron, se incluyó la modificación de esta tasa y hoy día el impuesto, o sea, para el año 2011 es de 20%, el próximo año es 18,5% y luego vuelve al 17%, salvo, digamos, que haya un cambio en contrario. Ahora, lo que nos vamos a dar cuenta, sobre todo cuando veamos cómo funciona el sistema tributario chileno, es que en definitiva lo que cambia es, si bien cambia la tasa del impuesto de primera categoría, la carga tributaria total no cambia, porque nosotros tenemos un sistema que es muy particular, somos el único país en el mundo que lo tiene, que es un sistema integrado de tributación. Es decir, lo que la sociedad paga de impuestos a nivel de la sociedad, siendo él el contribuyente, luego ustedes, cuando la sociedad les distribuya dividendos, porque vamos a tener muchas utilidades para distribuir, y ustedes deben pagar impuestos a nivel personal, ustedes van a poder utilizar como crédito el impuesto que ha sido pagado previamente a nivel de la sociedad. ¿De acuerdo? Entonces, por eso les decía, es un tema del deferimiento. Mientras yo no le distribuya al socio, a la persona natural, ese impuesto global complementario no se va a gatillar. En el momento que yo lo distribuya, o sea, en el momento que yo distribuya la utilidad, me va a gatillar el impuesto global complementario. ¿Con qué tasa? Con la tasa que corresponda al nivel de renta que yo tengo, que puede ser de un 0 a un 40%. Pero respecto de ese impuesto que yo tengo que pagar, tengo derecho a reconocer como crédito el impuesto que previamente se pagó a nivel de la sociedad. Entonces, es un sistema muy particular que de alguna manera lo que busca es evitar la doble tributación económica. Se mira el flujo, digamos, de ingresos y se trata de que solamente se tribute una vez, ¿ya? Ahora, el hecho de que yo tenga una sociedad no solamente tiene como ventaja que yo puedo deferir el pago del impuesto, sino que también yo voy a poder sobre qué voy a aplicar mi impuesto. Mi impuesto lo voy a aplicar sobre mi renta neta, ya mi renta líquida, que la voy a determinar sobre la base, digamos, de mi resultado financiero con ciertos ajustes. Yo tengo derecho a deducir mis costos, mis gastos y además la ley de la renta establece ciertos ajustes. ¿Por qué les digo esto? Que esto es muy importante porque originalmente uno se confunde. Las sociedades tienen resultados financieros, ¿ya? Pero las sociedades tienen también resultados tributarios que no necesariamente son los mismos y que responden precisamente a esos ajustes que establece la ley de la renta. Por ejemplo, puedo tener un gasto que para ustedes es naturalmente un gasto que está vinculado a la producción de la renta y ustedes en su balance financiero van a reconocer ese gasto y lo van a poder deducir. Pero luego tengo que mirar qué establece la ley de la renta y muchas veces la ley de la renta dice no, ¿saben qué? Por normas de antibuso, en casos particulares, ese gasto que usted reconoció como gasto y que dedujo, ahora agréguelo. De esa manera yo puedo o bien agregar, hacer agregaciones o bien hacer desagregaciones y obtengo una renta líquida imponible que sobre la cual aplico este impuesto de 20%, ¿ya? De manera distinta o puede tener un resultado distinto a mi resultado financiero. ¿De acuerdo? Los gastos en términos generales van a ser deducibles para efectos impositivos en la medida que reúnen una serie de requisitos, es decir, tienen que ser gastos necesarios para producir la renta, por ejemplo. O sea, si ustedes tienen una empresa que produce, no sé, produce lápices y en definitiva ustedes en el fondo están comprando algo que no tiene nada que ver o algo para el uso personal y no para la empresa, eso va a ser considerado como un gasto rechazado. Y en la medida en que tenga, digamos, o que implique un desembolso de dinero, ¿ya? Va a tener una penalización.
y me lo van a considerar inmediatamente, en términos muy simples, como si es que fuera una utilidad que yo distribuí. Entonces, la sociedad conviene, es más conveniente, pero hay que tener cuidado. No es que yo pueda decir, todo lo paga la sociedad. No, eso no es así. El tema de los gastos rechazados es un tema que es sumamente fiscalizado por el Servicio de Impuestos Internos y hay que ser muy cuidadoso porque, como les digo, no es solamente que yo lo agregue de vuelta, sino que además es una especie de penalización. También es importante que si ustedes generan pérdidas desde el punto de vista tributario, nuevamente, esas pérdidas pueden ser utilizadas tanto en el futuro como hacia atrás. Es decir, si ustedes tienen pérdidas el año 1 y el año 2 generan utilidades, desde el punto de vista tributario, ustedes van a poder compensar esas utilidades con las pérdidas que obtuvieron el año anterior, de tal manera que los impuestos que van a tener que pagar se van a ver reducidos. O al revés, si ustedes, por ejemplo, obtuvieron utilidades y el año siguiente obtienen pérdidas, ustedes van a poder, bueno, con todo lo que eso significa, ir al fisco, recurrir al fisco y pedir que les devuelva, digamos, el impuesto en el caso de que se haya pagado en exceso. ¿De acuerdo? Ahora, un tema que también es importante desde el punto de vista práctico es que de alguna forma que tiene en el fondo el fisco de asegurar que ustedes van a pagar efectivamente los impuestos es lo que se llama el pago provisional mensual. Todos los meses ustedes como compañía tienen que adelantar el pago del impuesto de primera categoría y para eso se determina una tasa específica dependiendo del nivel de ingresos que ustedes tengan y del PPM del año pasado. Y esto, como les digo, se determina en función de los ingresos brutos que reciba la compañía. Entonces, si yo todos los meses voy pagando, junto con presentar la declaración de impuesto en materia de IVA, voy presentando también mi declaración y pago de PPM. Pago. Pero lo que pasa es que recuerden que el impuesto se determina en forma anual. Entonces, yo todos los meses voy pagando y después, al final del año, al 31 de diciembre, miro mis resultados. Si yo pagué de más, tengo también el derecho, digamos, a solicitar al servicio, al fisco, digamos, que me devuelva lo que yo pagué en exceso, con un procedimiento particular. ¿De acuerdo? Y si yo pagué de menos, entonces en ese momento, en abril, en que yo voy a tener que pagar la diferencia. Por eso es que a veces cuando uno dice, me devolvieron impuestos, o me van a devolver en el fondo, no es propiamente eso, porque es básicamente plata de ustedes que de alguna manera pagaron de más. ¿Ya? También les menciono esto porque esto tiene un efecto financiero importante. Ya, aunque ustedes el día de mañana, si pagaron de más, van a poder recuperar esa plata con ciertas, digamos, limitaciones, o igual no van a recuperar el 100%, digamos, porque además hay un procedimiento ante el Servicio de Impuestos Internos, pero aun cuando ustedes puedan recuperar la plata, sí tiene también un efecto financiero en el modelo de negocios que ustedes tienen que considerar, ya porque al final es plata que van a tener que poner todos los meses. ¿De acuerdo? Bueno, este es un pequeño gráfico de lo que yo les estaba explicando. Imaginémonos que no está esta sociedad holding al medio. O sea, más simple aún, yo tengo ustedes como personas naturales que están invirtiendo en la sociedad operativa. ¿Ya? Como les decía, la sociedad operativa paga impuesto de primera categoría. El impuesto de primera categoría se aplica hoy día con una tasa del 20%. Y luego, digamos, la diferencia, que son las utilidades, los 80, que en este caso les quedaría a ustedes, se distribuye, supongamos, a las personas naturales. Imaginémonos que ustedes están en el tramo más alto, un 40%, en definitiva van a poder, como ahí este es un ejemplo bien simple, ¿ya? Pero básicamente lo que hace es que el impuesto que se pagó a nivel de la sociedad, ¿ya? Se reconoce como un crédito respecto del impuesto que se tiene que pagar a nivel de la persona natural. Entonces se reconstituye la base, yo recibí físicamente 80, pero para hacer el cálculo le agrego los 20, vuelvo a mis 100. Y sobre esos 100 aplico mi tasa del 40%. Entonces yo en teoría debería pagar 40, pero yo ya pagué 40 previamente. Por lo tanto, solamente yo voy a tener que desembolsar otros 20. Por eso es que yo les decía que al final el aumento de la tasa del impuesto de primera categoría al final también es un tema del deferimiento, porque antes, en vez de un 20% acá, había un 17%. Pero cuando yo distribuyo a la persona natural, igualmente la tasa sigue siendo, las tasas a nivel personal no se modificaron. Esa tasa del 40% sigue siendo igual. La diferencia es que el crédito que yo iba a tener solamente el 17% porque solamente pagué 17%. Entonces, por eso es que básicamente lo que buscaba esa norma es aumentar la recaudación, pero la carga tributaria total
no se modificó. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo decido ya no invertir directamente en una sociedad, sino que decido tener un holding? ¿Por qué? Puedo tener razones de negocios para tener un holding. Es decir, quiero, por ejemplo, tener un holding que me va a permitir a mí concentrar todas mis inversiones, las utilidades de mis inversiones, de las distintas líneas de negocio. Y tengo distintas sociedades operativas. El primer negocio que ustedes realizaron fue, por ejemplo, no sé, la creación de un diseño fantástico. Y después dijeron, no, ¿sabes qué? Yo además voy a prestar servicios asociados. Entonces son líneas de negocio distintas que tal vez comercialmente a ustedes les conviene manejar de manera separada y deciden tener un holding entre medio. Cuando yo hago una distribución de utilidades de una sociedad chilena a otra sociedad chilena, que puede ser también de propiedad de ustedes, obviamente, esa sociedad chilena que está recibiendo esas utilidades no vuelve a pagar el impuesto de primera categoría. ¿Por qué? Porque ya se pagó a nivel de la primera sociedad. Y todas las sociedades tienen un registro. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar del famoso FUT. En el FUT se van a ir reconociendo todas las utilidades y los créditos asociados a esas utilidades. Entonces, el día de mañana, si ustedes, por ejemplo, van a distribuir utilidades de esa sociedad holding a la persona natural, en ese momento, recién en ese momento, se va a generar la obligación de pagar este impuesto del 40% y van a tener igualmente como derecho a crédito el impuesto que se pagó, no a nivel del holding, porque a nivel del holding no se pagó nada, pero sí el impuesto que se pagó a nivel de la sociedad operativa. ¿De acuerdo? Ahora. Sí. Uh-huh. No, tú dices el holding por dos sociedades, ¿cómo? ¿Pero hacia arriba o hacia abajo? Claro, lo que tú haces no es que lo sumas, sino que en el fondo tú recibes, por ejemplo, 50 de una sociedad, o 100 de un, no soy abogado, así que vamos a mantener, digamos, los números fáciles. Yo recibo 100 de una sociedad que pagó 20 y 100 de la otra sociedad que pagó 20. Cuando yo distribuyo, digo, a ver, estoy distribuyendo 20, por ejemplo, y tengo que identificar a qué corresponden esos 20. Entonces la ley establece órdenes. Por ejemplo, las utilidades que llegaron primeras son las primeras que se tienen que distribuir. Y siguiendo ese orden tú dices, mira, la verdad es que de lo que yo estoy distribuyendo son 20 que vienen de la sociedad A. Esos 20 tienen proporcionalmente este impuesto, tendrían un derecho al crédito del 4%. Y tú vas acarreando el crédito con las utilidades que vas distribuyendo. El punto es que para distribuir las utilidades tú tienes, conforme a lo que establece la ley, un cierto orden, digamos, de prelación. ¿Ya? Ahora, una de las preguntas básicas, ¿ya?, es ¿cómo financio yo esta sociedad? Todavía estoy en el ámbito local, ¿de acuerdo? ¿Cómo financio yo esta sociedad acá en Chile? Entonces, la primera pregunta es, bueno, ¿lo financio a través de capital o lo financio a través de deuda? ¿Ya? Si yo decido financiarlo a través de capital y, por ejemplo, son ustedes mismos los que están constituyendo la sociedad, o lo financio a través de deuda, ya sea porque, por ejemplo, ustedes constituyeron una sociedad y la sociedad se endeuda con un banco, por ejemplo, o se endeuda con un tercero. Es muy importante que ustedes tengan presente que esa decisión también tiene efectos tributarios importantes. Si yo, por ejemplo, lo que estoy haciendo es que estoy obteniendo un préstamo, el préstamo normalmente tiene asociado el pago de intereses. Y los intereses, en términos generales, van a poder ser deducibles de mi renta líquida imponible, en la medida en que cumplan las condiciones generales o los requisitos generales que establece la ley, pero además, en la medida en que me ayuden, digamos, o estén destinados a generar renta sujeta a impuestos del régimen general de tributación, es decir, impuesto de primera categoría e impuesto global complementario. Entonces es muy importante porque nuevamente tienen que medir el efecto financiero de estas decisiones, porque puede ser que a ustedes les convenga endeudarse, y si se endeudan, cuando paguen el día de mañana, por ejemplo, el capital, el principal de la deuda, eso no va a estar afecto a impuestos para ustedes. Si por ejemplo fue con un banco, el banco, si es un banco chileno, va a recibir ese capital, ahí tampoco va a tener efecto, y lo único que va a tener efecto desde el punto de vista de la renta es el pago de intereses, porque eso es precisamente renta, eso es realmente, digamos, un incremento patrimonial.
para el banco que lo recibe, que lo va a tributar, y para ustedes, en la medida en que esto sea y que se cumplan los requisitos que yo les decía previamente, va a ser también un gasto deducible. ¿Ya? Entonces, esta es una decisión importante, o una variable importante que ustedes tienen que considerar cuando desarrollan su modelo de negocio. ¿De acuerdo? Además, cuando ustedes se endeudan, ¿ya? Estoy hablando solamente del punto de vista tributario, porque hay otras, obviamente, consideraciones, y volvemos a mi mismo comentario anterior, o sea, conciliar los temas comerciales con los temas tributarios. Pero en términos generales, cuando ustedes se están endeudando, las deudas, en el fondo, les permiten a ustedes reducir el capital propio de la compañía, que es lo que sirve de base para la determinación del pago de la patente municipal. Entonces, puede también tener ahí un beneficio, salvo en el caso que quien les esté otorgando el financiamiento sea un socio y lo que ustedes tengan es una sociedad de responsabilidad limitada. Entonces, ahí en esos pequeños detalles donde uno empieza a mirar las diferencias entre, bueno, me conviene más tener una SRL o me conviene más tener una SPA o una anónima. Para estos efectos puede ser que no sea tan conveniente, digamos, una SRL. ¿Ya? Ahora, la pregunta es, ¿quién otorga este préstamo? ¿Ya? Yo puedo conseguir financiamiento local, como les decía, o puedo conseguir financiamiento en el extranjero. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros pensamos en una entidad local, ya les dije, los intereses pagados a nivel de la entidad local es renta tributable a nivel de la sociedad que recibe esos intereses, el acreedor, para ellos van a ser renta, eso va a estar grabado, y para ustedes eventualmente van a ser deducibles. ¿Ya? Ahora, un tema importante que es muy importante tener presente, que así como puede tener beneficios que ustedes se financien a través de deuda, el financiamiento a través de deuda puede implicar la obligación de pagar el impuesto de timbre y estampilla. ¿Ya? En general, lo que yo les puse ahí es como el impuesto de timbre y estampilla tiene una serie de hechos grabados, o sea, de situaciones que efectivamente se graban, siendo la más importante cuando yo tengo un documento en el cual consta una obligación de dinero. ¿Qué es lo que es una obligación de dinero? Cuando yo tengo una parte que entrega o se obliga a entregar una cierta cantidad de dinero, o sea, perdón, que entrega una cantidad de dinero y la otra se obliga a entregarla en una oportunidad distinta. Entonces, si ustedes, por ejemplo, tienen un documento en el que consta una operación de crédito de dinero, eso va a estar afecto a impuesto de timbre. Ahora, ustedes pueden tener otro tipo de documento en el cual no conste una obligación de dinero, como por ejemplo un reconocimiento de deuda, que no va a estar sujeto a impuesto de timbre. Entonces, es importante porque el impuesto de timbre puede encarecer la operación y es muy formal. Entonces, es muy importante ver cómo ustedes van a estructurar este financiamiento. Hay también impuesto de timbre, por ejemplo, en el caso de las líneas de crédito, que es una forma normal en que se financian los nuevos negocios. ¿Ya? En la medida que ustedes vayan usando la línea de crédito, también, digamos, se va generando impuesto de timbre. Ahora, pero ustedes pueden pensar en financiarse no solamente en el mercado local, sino que financiarse con alguien en el extranjero, ya sea un banco o una institución financiera, por ejemplo en el extranjero, porque puede ser que ese banco o institución financiera les ofrezca a ustedes condiciones de mercado mucho mejores. O, por ejemplo, pueden tratar de buscar a un socio extranjero. A un socio extranjero, a un socio extranjero que entre con capital a la compañía. ¿Ya? ¿Por qué les puse yo esto acá? Porque cuando ustedes salen al exterior, tienen que saber que existen una serie, digamos, de acuerdos internacionales que están vigentes, que están ahí para que ustedes los utilicen. Por ejemplo, están los tratados de libre comercio que básicamente abordan los temas de aduaneros y arancelarios. ¿Ya? Si ustedes, por ejemplo, lo que están haciendo es producir mercancía y la están vendiendo al exterior, puede ser muy importante, o por ejemplo, cuando ustedes importan los insumos. Acá yo me concentré en los otros tipos de convenios, que son los convenios para evitar la doble tributación, que solamente comprenden las materias vinculadas a impuesto a la renta. Y es importante que tengan presente porque estos convenios, todos los que están ahí están en vigencia. Somos, yo les diría, el país de la región que más convenios para evitar la doble tributación tiene. Los que están con colores son los países del área, o sea, los países de Latinoamérica con los cuales tenemos convenios, que para ustedes pueden ser mercados súper interesantes. Y los convenios para evitar la doble tributación dan muchas cosas, entre esos otorgan certeza, otorgan garantía. Estos convenios, salvo el caso de Argentina, están negociados sobre la base de un modelo, ¿ya? Y hay una interpretación común
para la aplicación de esos convenios. Entonces, para ustedes, ya sea que ustedes vayan a realizar negocios afuera, o ya sea que ustedes estén levantando capital y quieran traerse inversionistas extranjeros a su empresa acá en Chile, siempre el hecho de que exista un convenio va a ser para ustedes ir un paso adelante. Y pueden ser más interesantes, por ejemplo, si yo pienso en España, por ejemplo, para España puede ser más interesante, no sé, tener un negocio en Chile, con el cual tenemos convenio, que tener un negocio en cualquier otro país con el cual no existe convenio. Ahora, rápidamente, si yo lo que estoy haciendo es que estoy financiando mi compañía con capital extranjero, ese capital extranjero va a entrar a Chile a través de los distintos mecanismos de inversión, Decreto Ley 600, que otorga un régimen de variabilidad tributaria para el inversionista extranjero, es decir, para el socio que ustedes tienen, ¿ya? Pero ese generalmente se aplica cuando estamos hablando de inversión sobre 5 millones de dólares. Y lo otro es el capítulo 14, que es la forma que se refiere al capítulo 14 del Compendio de Normas Internacionales del Banco Central. Lo que es interesante y que, por ejemplo, nos pone a nosotros como Chile, digamos, estoy hablando como país, en ventaja de otros países de la región, es que el rol que tiene el Banco Central chileno hoy día es básicamente un rol estadístico. O sea, hoy día existen deberes de informar cuando ustedes reciben plata o cuando ustedes, en el fondo, remesan plata al extranjero por cantidades superiores a los $10.000. Pero eso no es un deber ni de autorización, o sea, ustedes no requieren ni autorización ni un permiso especial, sino que básicamente informar al Banco Central. Y si ustedes están haciendo esa remesa a través del Banco Comercial, es el Banco Comercial el que tiene que informar. Entonces ustedes le tienen que decir, mire, ¿sabe qué? Esta plata que estamos mandando para afuera corresponde a una remuneración de servicio. Y es el Banco Comercial el que le va a informar al Banco Central. ¿Por qué les menciono esto? Porque si alguno de ustedes ya está haciendo negocio en otros países, ¿ya? Por ejemplo, lo que se me ocurre, digamos, es Brasil. En el caso de Brasil es completamente distinto. O sea, yo ingreso la plata a Brasil, requiere una autorización previa al Banco Central. Y después para salir también una autorización que normalmente nunca llega. Entonces, es muy importante que ustedes sepan la facilidad con la que en el fondo se pueden mover los capitales desde Chile al extranjero como desde el extranjero hacia Chile, ¿ya? No voy a detenerme en esto. Hay ciertas oportunidades, cuando ustedes tienen una inversión, porque esto está mirado más bien desde el punto de vista del inversionista extranjero que ustedes traen y atraen a su compañía. En estos casos hay algunas ventajas dependiendo de cómo se estructura el negocio. No vamos a entrar en ese detalle. Lo que me interesa es esto, que es decirles, a ver, ¿qué pasa si ustedes, en el fondo, lo que ustedes hacen ya no es traer un inversionista, a alguien que entra al capital de la compañía, a un socio de ustedes, sino que ustedes deciden endeudarse y pedir este préstamo en el exterior? Para ustedes, desde el punto de vista de los intereses tienen que cumplir lo mismo que ya les dije. Lo que es importante es que cuando ustedes paguen los intereses al exterior, esos intereses van a ser renta para esa empresa o ese banco que está en el exterior. Y como es una renta que se está generando en Chile, van a tener que pagar impuesto en Chile. Ustedes no, sino que el banco. Pero ustedes son los que están pagando. Y como ustedes pagan, tienen que retener. ¿De acuerdo? Ahora, la tasa de retención varía. La tasa general de retención es de un 35%, que baja por normativa interna a un 4% si es que ustedes se están endeudando en el extranjero con un banco o una institución financiera internacional internacional o extranjera, como les digo. Entonces, la norma interna contempla ese beneficio. Además, vamos a terminar. Además, existen los convenios para evitar la doble tributación, que también permiten reducir esa tasa de retención y que también son un beneficio importante, ¿ya? Ojo, sí, que cuando estamos hablando de financiamiento, también aplica, aunque sea proveniente del exterior, el impuesto de timbres y estampillas. Por último, es importante, esto lo voy a mencionar muy brevemente, pero nuevamente, ustedes tienen que tener claro que si ustedes el día de mañana enajenan los derechos o las acciones de la sociedad a la que ustedes pertenecen o la que ustedes participan, si se genera una ganancia en esa enajenación, esa ganancia va a estar afecta a impuesto en Chile. ¿De acuerdo? Entonces, generalmente hay formas en las que uno puede tratar de estructurar previamente el negocio, y hay también formas que uno puede considerar en el momento mismo dependiendo de los resultados tributarios a fin de hacer esa enajenación más eficiente.
hay normas de reorganización, pero lo que es importante es que en el fondo el Servicio de Impuestos Internos tiene siempre la facultad de decirles no, ustedes si van a enajenar las acciones o derechos tienen que hacerlo a valor de mercado. Y si ese valor de mercado les genera una ganancia, ustedes en el fondo me van a tener que pagar impuestos respecto de eso, que es en general el régimen general que yo les explicaba recién, impuesto de primera categoría, un 20%, y luego el impuesto final, a menos ciertos casos particulares de las acciones. Este es básicamente lo hemos visto todo acá. Y por último, si ustedes están pensando, digamos, en expandir sus negocios al extranjero, hay una serie de elementos que tienen que considerar. Yo aquí se los enumeré, digamos, los que se me ocurrieron, pero obviamente hay muchos más. Hay uno solo que sí yo les quiero mencionar particularmente, que es muy importante, que es muy usual que si ustedes en el fondo, por ejemplo, deciden desarrollar negocio en el extranjero, ya sea porque se constituyen afuera con una sociedad, esa sociedad distribuye dividendos, o ya sea porque están prestando un servicio a un cliente extranjero, que cuando esas rentas sean enviadas desde ese país a ustedes, el otro país las va a gravar. Y cuando lleguen a Chile, como quienes las están recibiendo es un residente en Chile, también las va a gravar. Entonces, ahí es importante que ustedes sepan que la ley de la renta contempla un mecanismo unilateral por el cual reconoce, bajo ciertas condiciones y con ciertas limitaciones, como crédito contra el impuesto que ustedes tienen que pagar en Chile, el impuesto que han pagado en el extranjero. Entonces, eso es muy importante tenerlo presente. Y sobre todo es importante que sepan que el beneficio es mucho mayor cuando se trata de países con los cuales tienen convenios para evitar la doble tributación. ¿De acuerdo? Eso. Bien, muchas gracias, Sandra. Por un tema de tiempo, vamos a hacer 2 preguntas, ¿ok? Acá hay una. ¿Alguien se quiere ganar la segunda? Allá está la segunda. Gracias. La consulta es la siguiente. ¿Qué tratamiento tributario tienen las fundaciones o corporaciones en el financiamiento de proyectos sociales? Sí. Lo que pasa es que, en definitiva, lo que tú miras es el tipo de actividad que tú estás desarrollando, ¿ya? La ley de la renta grava ciertos tipos de actividades que yo les había mencionado, digamos, en la primera slide. En la medida que la fundación lo que está haciendo es efectivamente algún tipo de esas actividades, eso igualmente va a estar sujeto a impuestos. Entonces, es importante tener claro, digamos, qué es lo que yo, por ejemplo, si yo en el fondo lo que estoy haciendo es no estoy generando renta, no estoy generando utilidades, digamos, en el sentido de la norma, eso no va a estar en el fondo grabado. Pero si yo lo estoy haciendo, aun cuando sea una fundación, sí va a estar también sujeto a impuestos. Si no, sería súper fácil y todos, digamos, aun cuando es difícil, digamos, constituir una fundación, igualmente yo preferiría pasar por esos 6 meses de proceso para constituirla y tener un régimen tributario mucho más beneficioso. Pero la verdad es que lo que tú miras no es la naturaleza jurídica de la entidad, sino que tú lo que miras es la actividad que la entidad está desarrollando. Una pregunta en términos de lo que habíamos hablado también de cuando, por ejemplo, se pide un crédito afuera o hay operaciones con clientes o ingresos y egresos, digamos, para hacia afuera. ¿Qué papel juega ahí el tipo de cambio que yo puedo tener? Por ejemplo, yo pido un préstamo en dólares y tengo que pagar en dólares afuera. ¿Cómo se tributa eso en Chile? O sea, ¿cómo puedo y cómo yo podría obtener alguna ganancia en términos de el tipo de cambio que está disponible para pagar impuestos aquí en Chile? Claro, o sea, tus obligaciones, si tu obligación es en dólar, tú efectivamente la vas a registrar en dólar y tú al cierre del año vas a tener diferencias de tipo de cambio que pueden jugarte a favor o pueden jugarte en contra, y esos son reconocidos para efecto tributario. O sea, si tú tienes una utilidad vas a tener que pagar impuestos, si tienes una pérdida vas a poder, digamos, aumentar en el fondo tu pérdida y aprovecharte tributariamente de ello. ¿De acuerdo? Ahora, es el punto de vista tributario. Otra cosa es el punto de vista financiero, porque si efectivamente tú lo que estás haciendo es que tú estás en el fondo financiándote y de alguna manera estás apostando el tipo de cambio, es ahí donde surgen todos los mecanismos, qué sé yo, de que tú contrates algún tipo de hedge en el fondo para protegerte precisamente frente a los tipos de cambio. ¿Ya? Algún derivado que precisamente lo que busca es protegerte frente a estas variaciones tributarias. Ahora, cuando tú lo que estás haciendo es pagar impuesto adicional,
Y si tú lo que estás haciendo es que estás pagando, digamos, este derivado y generando una renta, se ha entendido que si lo que tú estás haciendo es, tú tomaste ese derivado exclusivamente para, en el fondo, garantizar tu posición, en ese caso esa diferencia, no del tipo de cambio me refiero del activo o del pasivo en sí, sino del derivado mismo, en la medida que tú lo que estés pagando es impuesto adicional, se ha entendido, digamos, que eso no va a ser renta y no va a estar grabado con impuesto adicional. Entonces, ahora, también existe la posibilidad que algunas empresas, siempre que cumplan ciertas condiciones, lleven contabilidad en moneda extranjera. Generalmente es cuando la mayoría del negocio lo llevan en moneda extranjera, la mayoría de sus ingresos son en moneda extranjera, entonces existe la posibilidad, tú solicitas el Servicio de Impuesto Interno y puedes tener la autorización para llevar tu contabilidad en moneda extranjera y ahí evitas el efecto. Bien, muchas gracias, Sandra.